El aliento de vida espiritual que recibimos de ti es lo que traemos, Señor, en alabanza a ti, para hoy y para cada día de nuestras vidas. Nuestra vida poderosa, nuestra vida exitosa, nuestra vida vencedora en la tierra fluye del aliento de vida espiritual que tú nos diste por medio de Jesús. Gracias porque hoy tenemos el aliento. El aliento es una persona. El aliento es el Espíritu de Dios. Cuando decimos es tu aliento en mí, estamos diciendo es tu Espíritu, Señor, el que me diste. Es la persona maravillosa de tu Espíritu Santo la que me diste. Y Él vive, Él alaba, Él adora, Él se rinde, Él se conecta a la presencia de Dios. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu aliento, gracias. No es una fuerza, no es una energía, es una persona gloriosa. Es tu Espíritu Santo viviendo en nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu Espíritu. ¿Qué tal si le decimos, Señor, gracias por tu Espíritu? Gracias. Gracias, Señor. Es tu Espíritu en mí. Es tu aliento en mí, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Precioso Dios. Precioso Rey. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bienvenidos todos. Qué bueno es el Señor. Bienvenidos. Qué gusto tenerles acá. Bienvenidos. Vamos a tomar nuestros asientos. Amén. Es importante entender esta verdad crucial porque es nuestra vida. Sí, yo sé que cuando pensamos en la palabra aliento estamos pensando enseguida en el aire que respiramos, ¿verdad? Y es parte, pero recuerde, la vida que tenemos es más que una vida física. Es una vida del Espíritu. Es la vida del Espíritu, es la vida de Dios. Lo que el mundo no tiene porque no le recibe y no le conoce, nosotros hemos recibido por la fe. ¿Y qué es eso? Es la vida espiritual. Es la vida de Dios, la que nos conecta a una vida de poder, a una vida de gloria. Y realmente declarar esto. De hecho, es esa vida, es ese aliento el que nos va a llevar a hacer alabanzas al Señor. Hemos estado 2 martes ya, los 2 martes anteriores. Hemos visto que el mensaje que Dios nos da a través de 2 salmos que hemos visto, Salmo 98 hace 15 días y el Salmo 115 la semana anterior. Perdón, 135, gracias Miriam. Los 2 salmos, Salmo 98 y Salmo 135, en la medida en que nosotros creemos al Señor, en la medida en que nosotros confiamos en su sustancia, nosotros nos volvemos en esa sustancia. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el hecho de que nuestra vida fue creada para responder en alabanza a Él, una persona que empieza a vivir una vida de respuesta en alabanza termina convirtiéndose en la alabanza. Termina convirtiéndose en la nueva canción. Y créanme, no hay mayor cosa y mejor dicha en la vida que ser antes que hacer. No sé si entendemos la diferencia entre ser y hacer. El corazón de Dios y el poder de la salvación nos dio el poder de la esencia, el poder de la naturaleza. Otra palabra para eso mismo, esencia, naturaleza, sustancia. El poder de la salvación, lo que Cristo hizo en la cruz, nos dio la capacidad de ser. Y entonces vamos creciendo en un hacer cada vez más evidente, pero yo creo que soy. Por ejemplo, aquí ninguno de nosotros debería pensar, estoy creciendo para algún día ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y en el proceso, mi accionar, mi caminar se va ajustando a esa realidad de actuar como un hijo de Dios. Pero partimos del hecho que Cristo nos salvó y que Cristo, por su obra, nos dio al Padre. ¿Cuál es el más grande beneficio de la sangre de Cristo? La sangre nos dio al Padre. La sangre nos dio esa relación de poder llamarlo al Dios eterno, llamarlo Padre. Esa es la salvación. Entonces recuerde, no es que yo voy a ser santo. Sí, voy a ser santo y tengo que crecer, mi alma tiene que crecer en santidad. Pero por confiar en la obra de Cristo, yo ya soy santo, tú ya eres santo. Somos santos por posición.
porque Él nos trajo, su poder nos trajo, su salvación nos trajo. Y vamos creciendo en esa realidad. Hasta el punto de que no hay duda, no cabe la menor duda de que somos lo que Él dice que somos. Muchos son hijos de Dios, pero todavía no se les nota. Muchos son amados, pero todavía caminan con amargura. ¿Qué pasa? Hay que crecer en esa identidad de amados. Si yo soy amado, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la sustancia que debe evidenciarse en mí? Yo termino siendo una expresión viva del amor. Amén. Nosotros nos convertimos en esa sustancia que ya es espiritual, que ya es una realidad espiritual en nosotros, pero vamos creciendo paulatinamente y progresivamente en ella hasta que no queda la menor duda. Lo que es un hecho espiritual empieza a ser una experiencia viva. Ahí está la clave. Lo que ya es un hecho espiritual termina siendo una experiencia viva. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús ya tenemos el hecho espiritual, pero todavía no es una experiencia en todos. ¿Se entiende? Ya es un hecho, pero no todos tienen la experiencia. Ya es un hecho que todos aquí, por la sangre de Jesús, somos amados, pero todavía no es una experiencia en todos. Yo tengo que empezar a permanecer y confiar en ese hecho de su amor por mí, su amor incondicional, hasta que llegue el punto donde me vuelvo la experiencia del amor. Las personas que me rodean experimentan el amor. Es como que si estuvieran en presencia del amor mismo. ¿Por qué? Porque nos volvemos esa sustancia. La palabra dice que somos la luz, ¿verdad? Jesús dijo, ustedes son la sal y son la luz. Pero hay que ser honestos. Somos luz en la realidad espiritual, pero no todavía alumbramos todos. La gente todavía está en oscuridad alrededor nuestro. Y quiero explicar esto bien. Puede ser el caso, yo soy cristiano, soy luz, pero todavía en mi matrimonio yo evidencio cosas que son de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que todavía crecer para tener la experiencia de la luz. Porque la luz todo lo alumbra e inmediatamente las tinieblas son disipadas. Entonces yo soy luz, pero yo tengo que crecer en esa conciencia, en esa confianza de ver la luz de Jesús a tal punto que ver su rostro, contemplar su luz, me lleva a que esa realidad espiritual ya no sea una realidad solamente del espíritu, sea ahora una realidad del alma y una realidad expresada. El amor y todas las verdades espirituales tienen que dejar de ser simples hechos espirituales para convertirse en experiencias vivas, en expresiones. Y eso es solamente, no es por mi fuerza, no es por mi resolución, es por el poder de Cristo en la medida en que yo confío en lo que Él dice, en la medida en que yo confío en ese atributo, en esa esencia, en esa naturaleza, entonces yo termino convirtiéndome en la esencia misma. Entonces, si nosotros contemplamos la luz de Jesús, ¿sabe qué? Va a llegar el punto donde todas las personas alrededor nuestro se van a sentir alumbradas. Todas las personas alrededor nuestro van a sentir, pero, oye, ¿qué hay en ti? Es diferente lo que hay en ti. Antes había tristeza en tu rostro, antes había amargura, pero ahora se nota algo diferente. ¿Qué ha pasado? Lo que era un hecho espiritual pasó a ser una experiencia viva ahora. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que entender, ya son verdades, son hechos espirituales. Cristo los ganó, Cristo los conquistó, nos pertenecen, los tenemos en el Espíritu completitos, no nos hacen falta. Dice la palabra, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que no se nos dio. Dice la palabra que hemos sido aceptados. Dice la palabra en Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Ya los tenemos, los hechos espirituales ya los tenemos. Por favor, no pida a Dios las bendiciones, porque ya las tenemos en nuestro espíritu por la obra de Cristo Jesús. Pero ahora, ¿qué sucede? Tenemos que crecer en el contemplar. Ahora tenemos que crecer en la confianza de esos hechos hasta que lleguemos a hacer la experiencia viva de esas verdades, de esas realidades. Eso es tremendo, Iglesia del Señor.
porque ya conocemos nuestra identidad, en teoría. Ahora yo tengo que crecer en confianza. Padre, gracias porque soy luz. Y ahora dice la palabra que el que está en la luz se santifica. Dice la palabra que el que está en la luz va creciendo a tal punto de confianza, va ejercitando la fe. Señor, gracias porque soy luz. Voy a dejar estas cosas que no son de la luz. Señor, gracias porque soy luz. Y viene el poder para dejar esos hábitos que no pertenecen a la luz. Gracias, Señor, porque soy luz. Y entonces yo termino convirtiéndome ya no solo en un hecho espiritual, no solamente soy partícipe de un hecho espiritual, ahora el hecho se expresa vivamente en nosotros. Recuerde, cuando venimos a Cristo, el día en que llegamos a Cristo, todos esos hechos ya pasaron a ser realidad en nuestro espíritu. Pero en la medida en que yo ejercito la confianza en ese hecho, entonces ese hecho deja de ser simplemente una teoría. En lo práctico, deja de ser solamente un hecho que muchos van a llegar algún día al cielo con todos los regalos enteritos sin haberlos expresado. Pero el pueblo victorioso es un pueblo que entiende, sí, lo tengo, Cristo me lo dio, ya Cristo me amó, ya Cristo me aceptó, Cristo me dio toda bendición, pero ahora yo voy a contemplar esas realidades espirituales, ahora yo voy a permanecer en la confianza de esas realidades espirituales, al punto que entonces me termino convirtiendo en las realidades mismas. Mi vida se vuelve una experiencia viva de esas verdades. El salmo de hoy es el Salmo 52. Vamos a nuestras Biblias en el Salmo 52. Pero póngame atención a esto. Hemos hablado cómo la conciencia de Jesús nos convierte en la sustancia misma. Hoy vamos a ver la antítesis a eso. Es decir, lo contrario. Cuando alguien pierde de vista a Jesús, esa persona termina convirtiéndose en una expresión del mal. Así como crecemos hasta convertirnos en la expresión viva de Dios, asimismo, perder la conciencia de Jesús me convierte en una expresión del mal. Salmo 52, vamos a verlo, esto es tremendo. Para el director del coro, es decir, sabemos que los salmos son canciones, esta canción va dirigida al director del coro, al músico principal. Másquil es un término que se lo traduce como salmo didáctico, salmo contemplativo. Un salmo didáctico es un salmo que se utilizaba para enseñar a los niños, para enseñar a los discípulos. Másquil de David, es decir, fue escrito por David. Y ahora mire lo que dice ahí esa aclaración en el título. Cuando fue Doeg el edomita e informó a Saúl diciéndole, David está en casa de Ahimelech. David ha entrado en la casa de Ahimelech. Wow. Este salmo lo podemos ubicar precisamente en qué etapa de la vida de David fue escrito. Sabemos exactamente en qué etapa este salmo fue escrito. ¿Cuándo? Vamos a leerlo nuevamente. Cuando Doeg, el edomita, fue e informó a Saúl diciéndole, David está en casa de Ahimelech. Ok, para ponernos en contexto un poquito. Saúl seguía siendo rey sobre Israel, pero Dios ya lo había desechado como su vaso para dirigir la nación. Saúl seguía siendo rey, pero ya Dios lo había desechado. ¿Por qué lo había desechado? Porque Saúl era un rey por el temor de la gente. Y Dios no busca reyes por el temor a la gente. Dios busca reyes con temor para Él. Dios no busca reyes como Saúl, que eran reyes para el pueblo. El pueblo escogió a Saúl, pero Dios busca reyes que gobiernen para Él. Amén. Y como hijos de Dios, una de esas esencias, naturalezas, sustancias que se nos ha dado ya en el hecho espiritual es que somos reyes y sacerdotes. Amén. Somos reyes y sacerdotes, volvemos al punto, no todos estamos gobernando. ¿Qué tengo que hacer? Crecer hasta convertirme en esa esencia. Amén. Pero hago esto solamente para ponernos en contexto. Digo esto por contexto, ¿ok? David
aunque aún no había sido reconocido como el rey escogido por Dios por el pueblo, David ya reinaba por causa de un corazón rendido a Dios. Esto me ministra, me impresiona, me maravilla. Porque claro, nosotros pensamos David fue rey recién cuando Saúl murió y Jonatán murió. Pero hoy día, mientras elaboraba este estudio, el Señor me traía, no. Si David recién empezaba a ser rey cuando Saúl y Jonatán murieron, no iba a ser posible aquello. David, el momento en que Dios lo ungió en Belén, David ya era rey. La identidad de rey ya estaba en él, y una cosa, él no necesitó de un trono para ejecutar su reinado. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que rey es el que tiene gente a su cargo y naciones a su cargo y pueblos a su cargo y gobierna sobre esas personas. Rey es el que primero gobierna en su corazón. Y David, desde Belén, había aprendido a traer su alma a sujeción del verdadero rey. Entonces, una persona que no se ha rendido a Dios primero, no va a poder luego reinar las cosas afuera. No va a poder gobernar en las cosas afuera. Esto es maravilloso. Aunque David todavía no había sido reconocido como rey por el pueblo, David ya reinaba por causa de un corazón rendido a Dios. A ver, pastor, demuéstreme que David reinaba en su corazón, con un corazón rendido a Dios. ¿Cómo es eso que David reinaba? Dios lo dotó con habilidades de guerrero. David era un guerrero, era un soldado. Y a un tipo como esos, si alguien viene a amenazarlo, ese tipo sabe cómo responder. Pero David había traído toda su alma a sujeción, a tal punto que cuando Saúl por varias ocasiones intentó matarlo, y siendo que David tenía la capacidad de poder matar a Saúl, David había traído todas sus emociones bajo el control y el reinado del Señor. Él nunca buscó la venganza. ¿Por qué? Porque era un corazón rendido a Dios. ¿Nos damos cuenta cómo David reinaba sobre sus emociones? Mis hermanos queridos en el Señor, les digo esto con el amor del Señor, pero si nosotros no aprendemos a gobernar nuestras emociones con el poder de Dios, nosotros no vamos a reinar nada allá afuera. Nosotros no vamos a gobernar ningún problema, nosotros no vamos a poder gobernar ninguna circunstancia, nosotros no vamos a poder gobernar nada afuera. Finanzas, no vamos a gobernar las finanzas, salud, no vamos a gobernar la salud, si nosotros no aprendemos a gobernar trayendo nuestras emociones en rendición al Señor. Esta es una verdad tremenda. Esto es tremendo. David había aprendido a traer su alma bajo el señorío del Señor, bajo el señorío de Jesús. Amén. Esto nos dice que no necesitamos puestos para empezar a reinar. Uy, esto es tremendo. Mucha gente espera que se le dé un puesto para empezar a operar por el puesto. Ninguno de nosotros debe esperar un puesto para empezar a operar en la identidad de lo que ya somos en Cristo. Ay, mi llamado es ser pastor. Espero que algún día alguien me ponga como pastor. Empiece a operar como pastor. Ay, yo espero algún día que se me confíen muchos bienes y recursos. Bueno, empieza a ser fiel en lo poco. Así empezamos. Porque Dios no promueve a aquel que no, con lo que tiene, no lo está aplicando ya. Eso es tremendo. No necesitamos puestos para empezar a reinar, porque el corazón que se rinde a la maravilla de Jesús ya es un corazón que ha empezado a gobernar. El corazón rendido ya es un corazón que gobierna. Bienaventurados, dice Jesús, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? No son los que están chiros de dinero. No, pobres en espíritu es una persona que ha rendido su vida a Dios como el tesoro. Señor, mi vida es tuya, mi ser es tuyo. Esa persona que se ha rendido al Señor, Señor, no se trata de mí, se trata de ti, Señor. Tú eres el tesoro, te hago la prioridad, crezco en las disciplinas de hacerte a ti como tesoro. Esa persona es pobre en espíritu. Ahora, ¿qué dice Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solo el corazón rendido a la maravilla de Jesús es un corazón que ya ha empezado a gobernar.
De allí solo es cuestión de tiempo para que Dios mismo sea promoviéndolo. Veamos, fijémonos en un corazón rendido a Dios y solamente es cuestión de tiempo que Dios lo promueva a donde Dios lo puede poner y a donde Dios lo quiere llevar. Un corazón rendido a Jesús solo es cuestión de tiempo. Y vamos a ver de repente cómo esa persona está gobernando y reinando. Ese es José. ¿Qué es José? Asimismo, un corazón que ha rendido todos sus afectos, todos sus derechos a Dios. Es cuestión de tiempo, aunque lo veas en la cárcel, es cuestión de tiempo que esté reinando y gobernando. ¿Nos damos cuenta, iglesia amada? Esto es maravilloso. Solo es cuestión de tiempo para que Dios mismo lo promueva. Mientras ese corazón se mantenga en entrega y fidelidad al Señor, solamente es cuestión de tiempo que tú lo veas reinando y gobernando, administrando grandes cosas. Eso Dios hace. Y muchos dirán, pero ¿qué? Entonces debemos ostentar las grandes cosas, los grandes puestos. No, es que es lo natural en Dios. Todo lo que es de Dios va a terminar siempre llenándolo todo. Su gloria es tan grande como para quedarse restringida en un edificio. La gloria de Dios es tan gloriosa, tan grande, tan majestuosa que termina llenando la tierra. Entonces Dios no es pequeño, Dios es grande y su gloria lo quiere llenar todo. Y basta un corazón rendido para que su gloria lo empiece a llenar todo, absolutamente, a través de ese corazón. Entonces, Saúl perseguía a David de forma incesante. Saúl está persiguiendo a David incesantemente, no se cansa. Porque el corazón de Saúl está siendo influenciado por Satanás. Saúl odiaba el propósito de David de reinar para Dios. ¿Qué odiaba Saúl? Porque las tinieblas tienen olfato también. Y las tinieblas huelen cuando hay un corazón rendido a Dios. Y saben entonces que ese corazón rendido a Dios va a ser un instrumento en las manos de Dios. Por eso Satanás en Saúl quiere destruir a David. ¿Por qué? Porque David iba a ser un rey, no para la gente. ¿Qué le encanta a Satanás? Que vivamos por la aprobación de la gente. Satanás disfruta cuando nosotros vivimos para que la gente nos apruebe. Dios disfruta cuando nosotros vivimos solamente para su aprobación. Saúl busca la aprobación de las masas, David busca la aprobación de uno, y es el Señor. Pero Satanás se mueve en ese tipo de corazones. ¿Por qué Saúl llegó a ese nivel de influencia demoníaca? ¿Por qué? No era por hechicería, no fue por brujería, no fue por adulterio. Saúl llegó a ser casa de demonios por causa de buscar la aprobación de la gente, el temor del hombre. Eso es tremendo, iglesia del Señor. Entonces, David en cambio iba a ser un rey, no para la gente. David era un rey para Dios, un rey para su voluntad. Entonces, vamos a ir a 1 Samuel 21, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 1. Vamos a ver el contexto de la historia en la que nació este Salmo 52. Entonces llegó David a Nob. David está huyendo. Tenga eso presente. David está huyendo. En el capítulo anterior, Jonatán se despidió de David. ¿Y cómo terminó el capítulo 20? Incluso cuando hemos estudiado eso, yo lloro cuando leo ese último versículo. Porque si bien es cierto que David y Jonatán tuvieron una amistad especial, un pacto, pero yo lloro, ¿sabe por qué? Porque el último versículo del capítulo 20 dice, Jonatán se fue a la ciudad y David se fue huyendo. Entonces, como que para mí, mi apreciación personal, ahí esa amistad falla. Porque Jonatán prefiere continuar en un gobierno en decadencia en lugar de unirse al rey que ya Dios había establecido, que Dios había llamado. Capaz que entonces Jonatán no hubiera terminado como terminó. En fin, eso es un detalle aparte. Entonces David está huyendo, David se va huyendo, está escapando por su vida.
Entonces ese es el contexto. David está huyendo, está escapando de la amenaza de Saúl. Llegó David a Nob. Nob era una ciudad de sacerdotes. Era la ciudad donde los sacerdotes vivían. Si ustedes leen el libro de Levítico, Números, van a darse cuenta que Dios asignó ciudades especiales a las tribus de Leví, de donde salían las familias sacerdotales, la familia de Aarón, que era la familia sacerdotal, y donde estaban los levitas. Entonces Nob era una ciudad de estos sacerdotes. Al sacerdote Ahimelech llegó David. Ahimelech vino tembloroso. Solamente le menciono ese detalle, no vamos a ahondar en eso, pero note ese detalle de lo que dice ahí. Vino tembloroso. El sacerdote tembloroso. Ok. La palabra tembloroso es temblar con terror, temblar con miedo. En otras partes de la palabra de la Biblia, cuando usted vea temblar con miedo, es la misma palabra que se está usando aquí. Tembloroso, temblando con miedo. Así llegó cuando Ahimelech lo ve a David, empezó a temblar Ahimelech, el sacerdote. Y le dijo, esto le pregunta a Ahimelech, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado, y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. A ver, en lo natural David está escapando de Saúl, pero él llega al sacerdote y le dice algo que nos puede sonar extraño a nosotros, ¿no? ¿Qué pensamos a primera vista? ¿Qué está haciendo David? Está mintiendo, porque él no está en ninguna misión especial. El rey tiene una misión especial, acabar con David, pero David no ha sido enviado por una misión especial. Podríamos decir que quizás está mintiendo. No podemos escoger eso como excusa. Mira, podemos mentir. Ojo con eso. No es un justificativo para mentir. Ahora, escúcheme, esto no es que estoy diciendo que es revelación de Dios. Esta es una interpretación personal. ¿Sí? Esto no lo digo categóricamente como en general. Digo algo categóricamente y sé que es la revelación de Dios. Yo podría pensar, David ya se encuentra en una misión especial para Dios. ¿Okay? Y ese rey, el rey de reyes, lo ha enviado para una misión especial. Él se encuentra, desde que salió de Belén ungido, David se encuentra ya en una misión especial, hasta el trono. ¿Ok? Pero bueno, veamos esto, ¿no? Entonces, le dice a Ahimelech, el rey me ha enviado en una misión especial y estoy solo porque los jóvenes fueron citados a otro lugar. O sea, los soldados están citados a otro lugar, por eso estoy aquí solo. En realidad, en lo natural, David estaba solito. No había nadie con él. ¿Ok? En lo natural. Ya vamos a ver que en el siguiente capítulo se le unió muchísima gente a David. Pero, ok. Verso 3. David continúa diciéndole, ahora pues, le dice al sacerdote, ¿qué tienes a mano? ¿Qué tienes a tu mano? ¿Qué tienes? Dame 5 panes. 5 panes, 5, número de la gracia. ¿Bien? Le dice David, dame 5 panes, o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David y le dijo, aquí no hay pan común. Aquí no hay pan barato. David, tú sabes que este es el tabernáculo. Aquí solo hay el pan que está en el lugar santo. Y ese pan solamente lo pueden comer los sacerdotes, David. Ese pan es especial. El pan de la proposición. En el hebreo, la palabra proposición es la palabra rostro. Es el pan del rostro. Pensaba en esto y meditaba en esto, Señor. Contemplar tu rostro es pan para nosotros. Pero el sacerdote le dice, David, aquí no hay pan común, aquí solo hay pan consagrado, pan especial, y no cualquiera puede comer ese pan, solo nosotros los sacerdotes, David. Dice, hay pan consagrado. Pero dice, hay la posibilidad siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Ok, podemos considerar darles el pan si es que no han estado con mujer, le dice el sacerdote, le dice a David. David respondió al sacerdote y le dice, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas. O sea, en otras palabras,
David está diciendo, ni yo ni el ejército invisible que está conmigo, o mis compañeros invisibles, ninguno de nosotros ha estado con mujer, dice David. Como anteriormente, cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. En otras palabras, David está diciendo, mira, yo cuando salgo en una misión regular, militar, de por sí ya nos guardamos de nuestras mujeres. De por sí en una misión regular nos guardamos de las mujeres. Son viajes normales, regulares, le llama David, viajes profanos. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? En otras palabras, ¿cuánto más santos estamos, ya que es una misión especial la que estamos? Eso es lo que está diciendo David. Si en misiones regulares nos hemos mantenido puros, ¿cuánto más en esta misión que es una misión especial? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado. Le dio el pan consagrado. Porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia, el pan de la proposición, el pan del rostro, que ya había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Ese pan se cambiaba, ¿cada cuánto, Pastor Fersen? Cada sábado se cambiaba el pan consagrado. Cada sábado. Entonces, David llega en ese día, justo cuando estaban cambiando el pan del lugar santo. Ok, verso 7, ponle atención a ese versículo. Y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día. Uno de los siervos de Saúl, detenido delante del Señor. Lo que esto probablemente significa es que era un hombre que seguía la religión judía, ¿okay? Y estaba allí ese día porque era un día especial, era día sábado. Entonces, este siervo de Saúl estaba allí por causas religiosas, estaba allí. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Doeg, el que nos dijo el Salmo 52. Se llamaba Doeg Edomita. ¿Qué significa Edomita? Era descendiente de Esaú, el otro hijo de Jacob, era un extranjero. En otras palabras, era un extranjero que se había convertido al judaísmo. ¿Ok? Eso es Doeg. Era un extranjero que se había convertido a la fe judía. Dice que este hombre, que era jefe de los pastores de Saúl. Los reyes tenían ganados, y al ser reyes sus ganados eran grandes. Entonces, ¿quién lideraba? ¿Quién era el administrador de sus ganados? Doeg Edomita. Él era el administrador de los ganados de Saúl. Y este siervo estaba allí, este siervo de Saúl estaba allí cuando David llegó. Doeg es el principal pastor de los ganados de Saúl y observa el encuentro entre David y Ahimelech. Probablemente Doeg estaba en el tabernáculo, era día de reposo y entonces estaba detenido. No podían moverse, no podían viajar largas distancias en el día de reposo. Verso 8, David le dijo a Ahimelech, continúa, ¿no? Este detalle nos pone la palabra para que estemos pendientes. ¿Quién estaba siendo testigo ahí? Doeg. Continúa la conversación entre David y Ahimelech. ¿No tienes aquí a mano una lanza o una espada? David le dice al sacerdote, gracias por el pan. Ahora, ¿tienes tal vez una lanza o una espada? Porque no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Sí, o sea, mira, le dice al sacerdote, tuvimos que salir rápido, fue urgente, entonces no alcanzamos a coger armas. Entonces el sacerdote le dice, he aquí la espada de Goliat, el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela. Tú mismo lo mataste y aquí está la espada con la que tú lo mataste. Está envuelta en un paño detrás del efod. El efod era una vestimenta especial de los sacerdotes, entonces la espada estaba guardada donde se guardaba esa vestimenta especial. Le dice a Ahimelech, si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra, sino solo esa. Esa es la única espada que hay aquí, si quieres, te sirve, tómala. David le dijo, como esa, no hay otra, dámela. Era la espada que David había usado para decapitar a Goliat.
y estaba allí en ese lugar guardada, donde se guardaban las vestiduras sacerdotales. Recordemos que los principales deberes de los sacerdotes eran disponer las ofrendas, entregar las ofrendas que el pueblo traía, quemar incienso en el santuario y llevar el efod. Era clave que el sacerdote llevara el efod, porque en el efod llevaba a Israel. Piedras estaban allí y todo el arte del efod representaba que el sacerdote llevaba en su pecho el pueblo, era un intercesor por el pueblo. Entonces, verso 10, David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Bueno, esa es otra sección, no vamos a leerla, pero dense cuenta el detalle. En ese encuentro entre David y el sacerdote Imelec estaba este hombre, Doeg, siervo de Saúl, el rey que lo quiere matar a David, y él está viendo ese encuentro. Saltémonos por favor al capítulo 22. Versículo 1. David se fue de Aquis, la ciudad filistea. Bueno, le resumo para que no se quede con la intriga qué pasó, ¿no? David se fue a esconder con los filisteos, se hizo el loco, o sea, aparentó ser loco. Y el rey al final lo terminó echando, dice, yo no necesito más locos aquí, suficiente con los que tengo, y David se va de allí. Ok. Entonces vamos al verso 1. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Entonces David va y se esconde en una cueva. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Empieza a formarse el ejército. Yo creo que David estaba profetizando en el capítulo anterior. Toda esa gente que la cual él está hablando, que aparentemente no está, empieza a llegar aquí. Versículo 2. Todo el que estaba en apuros, los apurados empezaron a llegar a David. Todo el que estaba endeudado, los endeudados empezaron a llegar a David. Todo el que estaba descontento, los amargados empezaron a llegar a David. Dice, se unió a él y David vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. De repente David está con 400. Obviamente lo natural no era lo mejorcito, ¿no? Endeudados, amargados, tristes de alma, apurados. ¿Qué dice? Pobres. Verso 3. De allí fue David a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, permite que mi padre y mi madre vengan. Bueno, vamos a saltarnos allí al verso 6. Perdón, verso 5, ¿ya? Al final del verso 5 dice, David se fue y entró en el bosque de Ared. Ellos seguían, no puede, cuando alguien está huyendo, no puede quedarse en el mismo lugar. ¿Sí? Tiene que ir viendo lugares para esconderse, porque es fácil que alguien vaya y dé aviso, entonces hay que ser estratégico en el escape, ¿no? Entonces, verso 6, oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. ¿Qué pasó? Alguien fue a soplar por allí. Saúl estaba en Gibeá, sentado bajo un tamarisco, en el alto con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor. Miren lo que le dice Saúl a sus siervos. Óiganme ahora, hijos de Benjamín. O sea, como que Saúl ya se había dado cuenta que ahí también no solamente hay infiltrados de Saúl espiando a David, sino que también probablemente alguien de su gente está también pasando datos para los que están con David. Miren lo que les dice Saúl a su ejército, a su gente. ¿Les dará también el hijo de Isaí a todos ustedes campos y viñas? En otras palabras, a ver, que ustedes creen que el hijo de Isaí, David, al que yo estoy persiguiendo, ustedes cuidado, ustedes probablemente creen que él les va a dar herencia a ustedes. De repente me vayan a traicionar, dice Saúl, y se pasen al bando de David. ¿Les hará a todos comandantes de miles y comandantes de cientos? Así trabaja un líder manipulador.
Así trabaja. Saúl era un manipulador. Cuidado con el espíritu de manipulación. Eso no es para nosotros. Ahí está. Manipulación. Les dice, ¿acaso David les va a dar a ustedes el ser comandantes de miles y de cientos? Porque todos ustedes han conspirado contra mí. Paranoia. Paranoia. Él cree que toda su gente lo está traicionando. Y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Esto es un insulto lo que está tratando de decir Saúl. Porque Isaí representa, el papá de David representa humildad, modestia. En otras palabras, está diciendo, el hijo de ese pobre, ¿ustedes creen que el hijo de ese pobre los va a hacer ustedes capitanes, comandantes? Es la forma como está hablando Saúl. Él dice, mi hijo, ninguno de ustedes están viendo a mi hijo que está haciendo pacto con ese hombre y nadie me lo dice. No hay quien me lo revele, no hay quien me destape el oído, dice en el hebreo. Bueno, tampoco hay entre ustedes quien tenga piedad de mí. Ay, pobrecito, no. Ninguno de ustedes tiene piedad de mí. Pobre yo, Saúl. No hay quien me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para tenderme una emboscada, como sucede hoy. Entonces, verso 9. ¿Quién aparece aquí? Respondió Doeg edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl, y le dijo: Saúl, yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob, donde estaba el sacerdote, y consultó a Jehová por él. Mire, Ahimelech consultó a Jehová por David. Pregunta, Ahimelech lo que hizo fue darle lo que David le pidió. Pero Doeg aquí, ya vamos a ver quién es Doeg en lo espiritual, pero él está aquí falseando. Dice, yo vi cuando él consultó a Jehová por él, le dio provisiones y le dio la espada de Goliat el filisteo. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob. Saúl lo llamó al sacerdote y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Y Saúl dijo: escucha ahora, hijo de Ahitob. Y este respondió: heme aquí estoy, mi señor. Y le dijo Saúl: ¿por qué tú y el hijo de Isaí han conspirado contra mí, dándole pan y una espada, y has consultado a Dios por él para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada, como sucede hoy? El rey le reclama al sacerdote. Respondió Ahimelech al rey y dijo: miren la apelación que hace Ahimelech. ¿Quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Era cierto. ¿Qué hacía David? David peleaba por la causa de Israel. Se supone que Saúl era el rey de Israel y David estaba peleando por la causa de Israel, defendiendo a Israel, salía a arriesgar su vida por Israel. Estaba siendo fiel al reinado. Por eso le dice a Ahimelech: ¿quién es más fiel que David? Yerno del rey, es tu yerno. ¿Sabía usted ese dato? Saúl está persiguiendo a su yerno porque le había dado su hija, como esposa a David. Lejos esté esto de... Perdón. Jefe de tu guardia, es el jefe de tu ejército, y se le honra en tu casa. Tú has hecho banquetes para David, Saúl. ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esté esto de mí. Él no había consultado al Señor, él no había ido a Dios a preguntarle acerca de David. Lejos esté esto de mí. No culpe el rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque tu siervo no sabe nada de todo este asunto. En otras palabras, estaba aquí fraguando un delito de traición, probablemente, ¿no? Porque el sacerdote había estado ayudando a un fugitivo perseguido por el rey. Pero el rey Saúl le dijo:
ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y el rey dijo a los guardias que le asistían: vuélvanse y den muerte a los sacerdotes de Jehová. Uy, qué descaradez de ese rey. Denle muerte a los sacerdotes de Jehová. Él pensaba que su función de rey le daba esa autoridad de matar a los sacerdotes de Jehová. ¿Qué pasó? Dice: porque la mano de ellos también está con David, y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey, ¿qué pasó? No quisieron. Había más temor en los siervos que en el rey. Había más temor de Dios en los siervos que en el rey. Dice, no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes de Jehová. Verso 18. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. ¿Y qué hace un hombre como Doeg? Doeg edomita se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y no contento con eso, 19, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, hombres y mujeres, a niños y a niños de pecho. Hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. ¿Quién es Doeg? Si Dios nos llamó a nosotros a ser expresión de su misericordia, Doeg es una expresión del mal. Doeg ha ignorado tanto la misericordia de Jehová que se ha vuelto una expresión, una experiencia viva del mal. Eso es Doeg. Salmo 52, verso 1. ¿Por qué te jactas del mal, oh poderoso? Era importante hacer todo este contexto para que entendamos. Mire, ¿por qué te jactas? ¿Cómo empieza el Salmo 52? El versículo 1 es el versículo clave. ¿Por qué te jactas del mal, oh poderoso? ¿Sabe cuál es la palabra jactarse? ¿Está preparado para la palabra jactarse en el hebreo? Halel. ¿Sí? Y lo vimos la semana anterior. Halel significa alabar, desbordar, expresar, significa jactarse. Entonces yo puedo jactarme, de hecho, yo puedo jactarme en Dios, pero también puedo jactarme en ignorar a Dios. ¿Por qué Halel del mal, oh poderoso? ¿Por qué razón? Porque Doeg ignoró la misericordia del Señor. Continúe, ¿qué dice? La misericordia de Dios es continua. En otras palabras, o me fijo en misericordia, me saturo de misericordia, me maravillo de su misericordia. ¿Qué es misericordia? Gesed, amor del pacto. El amor inagotable de Dios. Mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, como salvados por su sangre, hemos sido llamados a jactarnos solamente en su amor inagotable. Maravillarnos todos los días. Cada día de nuestras vidas consiste en maravillarnos en su amor inagotable. Pero déjeme decirle, una persona que vive ignorando la misericordia, el amor inagotable del Señor, termina siendo una expresión ya no de la misericordia, sino una expresión del mal. ¿Por qué te jactas del mal cuando la misericordia de Dios es continua? Mis amados hermanos, no es que la misericordia de Dios hace recesos para yo hacer receso de dejar de enfocarme en su misericordia. Ya, el domingo pasó, el domingo me enfoqué en misericordia, pero el lunes es un receso de la misericordia. La misericordia de Dios es continua. Este versículo es la clave. Yo creo que este versículo es la enseñanza. Si nosotros ignoramos la misericordia del Señor y creemos que la misericordia de Dios viene por intervalos, la misericordia del Señor viene por
es para ciertos días, para ciertos momentos, para cuando voy al culto, resultará que podremos lentamente transitar ese camino de Doeg. Y lo vamos a describir porque la palabra es fiel en describirnos cuál es ese camino de la jactancia del mal. En otras palabras, corazón fijado en misericordia versus un corazón que se jacta del mal. ¿Qué es jactarse del mal? Lo explica el versículo 2. Vamos a ver, jactarse del mal, ignorar la misericordia de Dios. La palabra lo describe. Qué hermoso que es esto. Versículo 2 dice, tu lengua maquina destrucción, como afilada navaja o artífice de engaño. Eso fue lo que hizo Doeg. Su lengua maquina destrucción, como una afilada navaja o artífice de engaño. Iglesia, rechazar poner el corazón en misericordia es preparar lentamente nuestra lengua para la destrucción. Yo ignoro la misericordia continua del Señor. ¿Sabe lo que va a pasar? Mi lengua se vuelve destructora. Palabras que destruyen, palabras que no edifican, chismes, contiendas. Todas estas cosas son señales de un corazón no fijado en misericordia. Un corazón que hace recesos de la misericordia, no me sorprendería encontrarlo en chismes. Porque la persona que dice misericordia es continua, misericordia es 24/7, no tiene tiempo para el chisme. No tiene tiempo para palabras que destruyen. Porque la misericordia de Dios es continua. Porque cuando yo murmuro del Señor, estoy diciendo, Señor, tu misericordia se te agotó. La misericordia de Dios es continua. Segunda evidencia de un corazón jalel en el mal, de un corazón jactado en el mal. Verso 3. Amas el mal más que el bien. Amas la mentira más que decir lo que es justo. Wow, rechazar poner el corazón en misericordia es caer lentamente en el engaño del mal. ¿Qué va a pasar con una persona que ignora la misericordia? ¿Sabe lo que pasa? Empieza a tomar decisiones erradas, desaciertos, equivocaciones, y se equivoca y no atina. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia continua de misericordia. Su amor inagotable por nosotros, su amor de pacto. Rechazar poner el corazón en su amor inagotable es empezar a hacer sociedad con la mentira y con la injusticia. Por eso, Iglesia del Señor, el mensaje que Dios nos da hoy, fijémonos cada día, hagámonos presos de misericordia. Volvámonos conscientes de su misericordia. Yo no tengo tiempo para pensar en nada ni en nadie, solo tengo tiempo para pensar en su amor inagotable. Su amor de pacto. Y su amor de pacto nos guarda de que nuestra lengua se preste para el mal, nos guarda de que seamos engañados por el mal, nos guarda de la injusticia. Y esto dice Selah. Selah, que puede significar, hagan pausa, medítenlo. Verso 4. ¿Qué pasa con este hombre que se jacta en el mal? Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño. Rechazar poner el corazón en misericordia es asociarse, es hacer sociedad con el engaño. Solamente poner el corazón en la misericordia de Dios nos guarda de una lengua que daña. Nos guarda del engaño del mal y nos guardará de las trampas, de las mentiras, de las tinieblas. ¿Sabes cómo somos guardados de las mentiras que el sistema, que Satanás quiere meter y poner en nuestra mente? ¿Sabes qué nos guarda, qué nos protege? Misericordia. Cuando nosotros tenemos mente solamente para su misericordia, su amor demostrado, su ofrenda entregada por nosotros. Qué tremendo. Es importante mencionar
que llega un punto en el que ignorar su misericordia puede llevar a un hombre a jactarse del mal. ¿Qué significa esto? Así como paulatinamente, mientras más fijamos nuestros ojos en mirar a Jesús y su amor inagotable, de igual manera como crecemos en ese sentido, una persona que ignora a Jesús, que ignora su amor inagotable, paulatinamente, progresivamente llega a convertirse en una expresión del mal. Y el juicio de Dios está sobre esa persona. Verso 5, mire lo que dice: pero Dios te destruirá para siempre. Wow, esto es tremendo. A ese hombre, expresión del mal, Dios lo destruye. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda. Venía en el carro para acá y venía y meditaba en el Señor y recordaba Apocalipsis 22. Y Apocalipsis 22 cierra, que es el último capítulo de la Biblia, dice: la novia, el Espíritu, dicen: ven, Señor Jesús. Y mi corazón empezó a conmoverse: Señor, ven, Señor. Ven, Señor. ¿Por qué decimos ven, Señor? Porque, iglesia, no queremos ver más el mal reinando sobre la tierra. No queremos ver a los malos gobernando sobre nuestra tierra. No queremos ver más ese engaño extenderse, ese sistema de corrupción extenderse sobre la tierra. Y es cierto, yo le decía: Señor, perdóname, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú estás aquí conmigo, pero Señor, tu iglesia también quiere la manifestación viva, cuando tú vendrás con el ejército de aquellos que durmieron, y nosotros, los que estemos vivos, nos uniremos a ese ejército en los aires para conquistar la tierra, Señor. Anhelamos ese momento, Señor. Y mientras pensaba en esto y decía: Señor, es cierto lo que tú estás diciendo aquí. Este es tu juicio sobre el mal. Tú los destruirás, tú los arrebatarás, tú los arrancarás de tu morada, de tu tienda. ¿Sabe cuál es la tienda de Dios? La tierra. La tierra no fue creada para ser casa de Satanás y sus demonios y sus seguidores. La tierra fue hecha por Dios para ser casa de Él, morada de Él. Y Dios le está diciendo al mal: te arrancará Dios de su tienda. Te desarraigará de la tierra de los vivientes. Mire, ¿de dónde Dios va a destruir al mal? Parece que el mal va ganando, ¿no? Parece que el marcador va a favor del mal, ¿no? Y de la injusticia en nuestro mundo. Déjeme decirle, este es el juicio de Dios sobre el mal. Dios los destruirá para siempre, lo arrebatará y lo arrancará de la casa de Dios. Lo desarraigará de la tierra de los vivientes. Verso 6. Me salto el Selah, que eso hay que meditarlo. Los justos verán esto y temerán. Está hablando de nosotros, iglesia. Nosotros vamos a ver cómo Dios destruirá el mal. Vuelvo a repetir esto porque la escatología tristemente fue dañada y nos enseñó un evangelio de escapismo. Vámonos de la tierra, Satanás y el anticristo que se queden con ella. Y nosotros vámonos huyendo y escapando porque Satanás ganó el partido y se ganó la tierra. Esa escatología no es bíblica. La escatología bíblica es: nosotros en los aires nos uniremos al ejército de Cristo y enseguida tomaremos posesión de la tierra. Y anhelamos ese día. Anhelamos ese momento. ¿Cómo está el tiempo? Le menciono esto rápido. Cuando el apóstol Pablo en Tesalonicenses habla de este pasaje acerca de la venida del Señor, Pablo está tomando la analogía de lo que hacían el ejército romano en esos tiempos. Roma, que está actualmente en lo que es Italia, los ejércitos salían, los comandantes salían de Roma, iban hacia los pueblos a conquistar. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando ellos venían ya de sus conquistas,
Estos capitanes, estos comandantes, dejaban, antes de ingresar a la ciudad, dejaban a sus ejércitos fuera, enviaban mensajeros hacia la ciudad para que la ciudad, el César y todos en la ciudad se prepararan para recibir al ejército conquistador. Y entonces, una vez que todos estén preparados, se haya anunciado que el ejército victorioso romano ha llegado ya, entonces el ejército hacía su entrada triunfal. Esa es la figura que Pablo está usando. Muchos dicen, los arrebatará, significa que se van al cielo. Significa que nos vamos a unir al ejército triunfal de Cristo para hacer nuestra entrada triunfal sobre la tierra. Porque el juicio de Dios viene sobre el mal. Los justos verán esto y temerán y se reirán de él diciendo, he aquí, ¿cómo se ríen los justos? ¿Cómo se ríen los del ejército del Señor? He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio. ¿Cuál fue el pecado de Doeg? El hombre que no hizo a Dios su refugio, sino que confió ¿en qué? En la abundancia de sus riquezas. ¿No es eso lo que vemos hoy en día? ¿No vemos cómo las élites subyugan a los pueblos con una falsa pandemia? ¿Cómo subyugan a los pueblos ahora con un conflicto que lo quieren hacer parcializar y hacernos creer que los rusos son los peligrosos? ¿Se da cuenta cómo el enemigo se jacta? En el tiempo de la pandemia, estos poderosos llegaron a ser más poderosos en riquezas. Y los que tenían menos llegaron a tener mucho menos. Pero he aquí, mírenlo, a ese hombre destruido, arrebatado, arrancado, desarraigado. Así el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero nosotros hacemos a Dios refugio. Amén, iglesia. Nosotros confiamos en su misericordia. El hombre, expresión del mal, confió en sus riquezas, se hizo fuerte en sus malos deseos y propósitos. Pero nosotros, usted y yo, verso 8, vamos a decirlo. Pero yo soy como olivo verde. Aleluya. Los que confiamos en la misericordia del Señor, los que dependemos de su amor inagotable, ¿qué somos? Olivos verdes. El uno fue arrancado, él fue desarraigado, él fue arrebatado, pero nosotros, como olivos verdes. ¿Sabe que el olivo es una planta que no es fácilmente, es un árbol que puede llegar hasta los 6 metros de altura? Y el olivo, usted sabe que un árbol para que crezca alto tiene que tener raíces profundas. La altura de un árbol es proporcional a la raíz. No hay estabilidad en una planta si no hay una raíz firme, segura, profunda. El malo será arrebatado. En otras palabras, el malo será arrancado fácilmente. Pero nosotros somos olivos verdes en la casa de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué somos olivos verdes? Porque en la misericordia de Dios confiamos. ¿En dónde está nuestra confianza? En la misericordia de Dios, eternamente y para siempre. Amado, yo quiero decirle, no hay mejor estabilidad y no hay mejor seguridad que confiar en su misericordia, en su amor de pacto. Por lo tanto, ¿qué haremos nosotros? Te alabaremos. En otras palabras, vamos a hacer la alabanza. La palabra aquí es la palabra dar gracias. Yo me asombro cómo la gratitud es clave en la vida poderosa del creyente. Una persona que tiene agradecimiento a Dios es una persona que no va a tener tiempo para el mal. Es una persona que solamente fija sus ojos en su amor. Te daré gracias para siempre por lo que has hecho. ¿Qué hizo el Señor? Arrancó al malo y a nosotros nos ha plantado como olivos
Verde. Me olvidé explicar, perdón por asumir. ¿Qué es el olivo? Es el árbol que da las aceitunas. El olivo. Es un árbol, es más, está asociado con nuevos comienzos el olivo. ¿Sabe por qué? La primera vez que se menciona el olivo en la Biblia es cuando Noé envió a la paloma para ver si encontraba tierra. Y la paloma trajo una hojita fresca, una ramita fresca. Era una ramita de olivo. Significa nuevos comienzos. ¿Qué significa que usted y yo somos olivos verdes? Que somos una nueva creación. Y que tenemos una nueva vida. Una vida de su poder, una vida de su gracia, una vida de su amor. Te daré gracias para siempre por lo que has hecho. Y esperaré. ¿En quién esperamos? En tu nombre. Porque eso es lo bueno. Delante de tus santos. ¿Qué es bueno para nosotros como sus santos, como su iglesia, como su pueblo? Esperar en su misericordia. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Pero nosotros somos olivos verdes, amén, plantados en la casa de Dios. Amén. Porque confiamos en tu amor inagotable. Gracias. Confiamos en tu misericordia. Gracias. Señor, guárdanos del espíritu de Doeg. Guárdanos, Señor Dios, de jactarse del mal. Guárdanos, Señor Dios, de quitar nuestros ojos de tu misericordia. Hoy tu pueblo aquí presente, Señor, yo te pido, es mi oración como ministro tuyo, Señor, que los ojos de mis hermanos no piensen problemas, no piensen crisis, que los corazones de mis hermanos no piensen en pasado, en tristezas, en pérdidas ni dolores. Señor, nosotros no queremos pensar en lo que nos ofendieron, lo que nos quitaron. No queremos pensar, Señor Dios, más en lo que ya pasó. El olivo, señal de nuevos comienzos. El olivo también, que cuando esas aceitunas son prensadas, entregan el aceite virgen. Señor, tú fuiste prensado en Getsemaní, ese jardín de olivares, ese jardín lleno de árboles de olivo, porque tú fuiste prensado para que por tu prensa recibamos el Espíritu Santo de Dios, el aceite de Dios. Gracias por tu aceite, que es tu Espíritu, tu aliento en nosotros, Señor. Tu Espíritu morando en nosotros. Ahora, Señor, Padre, queremos, Señor, fijarnos solo en misericordia. Fijarnos solo en tu amor, solo en tu gracia. Vamos a participar de Jesús en esta hora. Y todos hagamos esto con conciencia de perdón, hagamos esto con conciencia de su gracia, con conciencia de su misericordia. Hagamos esto con conciencia de Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Cristo amado. El mal será arrancado. El mal será arrebatado. El mal será desarraigado. Así Dios hará con el hombre que no lo hizo a él su refugio, sino que confió en sus riquezas y confió en sus malos deseos. Pero nosotros somos como olivo verde. Gracias, Perchito. Nosotros somos como olivo verde en la casa de Dios. No hay mejor lugar para fructificar. No hay mejor lugar para afianzarse. No hay lugar más estable que el lugar de tu espíritu, el lugar de tu presencia. Gracias porque en nuestro espíritu ahora tenemos a Jesús. Lo creemos, es el hecho. Y ahora crecemos a la sustancia. No solamente de que tenemos potencial de semilla para dar fruto, sino que somos olivo verde que da fruto, Señor. Eso es tu iglesia. Esos son tus hijos e hijas hoy aquí, Señor. Que nos hemos congregado, Padre, para poner nuestra mirada en misericordia. Aquí está, Señor, estos elementos, pan y vino, que significan, Señor Dios,
que son la sustancia, en lo espiritual, son sustancia de tus ofrendas que entregaste por nosotros, tu carne y tu sangre. Hoy damos sustancia a la palabra. Hoy damos sustancia a la palabra hasta que la palabra nos convierta a nosotros en sustancia, Señor. Al participar de la sustancia nos convertimos en sustancia. Hoy participamos de aquel olivo que fue prensado para hacernos a nosotros olivos verdes. Gracias, Señor Dios. Gracias, Cristo. Para la gloria de tu nombre, te decimos gracias, Señor. Te daré gracias. ¿Cuál es la actitud nuestra? Te daré gracias para siempre por lo que has hecho. Acabaste con el enemigo y acabarás con toda expresión del mal que aún está sobre la tierra. Pero nosotros esperaremos en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Somos tus santos, Señor. Somos tu cuerpo y hoy participamos de ti. Al comer este pan, yo declaro en el nombre de Jesús, tu corazón, ojo, no es que estamos comiendo aquí, como dice la religión tradicional, que esto se convierte materialmente en lo que no es. Estamos comiendo espiritualmente. Cuando Jesús usó las figuras comer y beber, está haciendo referencia espiritualmente. Nuestro espíritu, nuestra alma come a Jesús. Comemos a Jesús. Y al participar de Él, somos hechos a su imagen. Yo declaro, Padre, Centro Familiar Cristiano es una iglesia que solamente medita misericordia. Yo declaro que las cabezas de hogar son solamente cabezas que meditan en misericordia. Yo declaro, Padre, que las esposas, ayudas idóneas, son mujeres con ojos en la misericordia. Declaramos que nuestras generaciones son generaciones, dice Salmo 128, tus hijos serán como olivos alrededor de tu mesa. Gracias, Padre. Esas son tus promesas y hoy las creemos. Padre, declaramos una iglesia poderosa que va y alcanza al perdido. Señor, declaramos una iglesia poderosa que va y hace discípulos. Eso somos, Señor Jesús. Y te damos gracias. Gracias, gracias. Comamos hoy el pan de su carne, su ofrenda entregada por amor a nosotros, para hacernos a nosotros olivos verdes en la casa de Dios. Gracias, Jesús. Y te damos gracias, Señor, por tu sangre. Levantamos, Señor, la copa. ¿Qué daré al Señor por sus bienes? ¿Qué daré al Señor por su misericordia? Respondemos tomando, bebiendo cada día más y más de tu gracia y de tu amor. Señor, el enemigo se ha ensañado. El enemigo se levanta y rugirá. Pero, Padre, el enemigo no pudo con David. Y asimismo, el enemigo no pudo con Jesús. Y nosotros estamos en Jesús. Por lo tanto, el enemigo no podrá contra nosotros. Porque nosotros estamos en Cristo. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por el pacto de tu sangre entregada por nosotros. Lo hacemos en memoria de misericordia continua. Tu misericordia es continua. Gracias, Señor Jesús. Gracias. En Cristo. Amén. Participemos de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Iglesia, ¿cuál es nuestra actitud entonces? Te daré gracias por lo que has hecho, Señor. Te daré gracias. El pueblo del Señor solamente tiene gratitud y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, Señor.